Les doy la más grata bienvenida a cada uno de ustedes. Mi nombre es Antonio Jarpa, profesor de Lenguaje y Comunicación. En esta oportunidad seré yo su profesor que los acompañe en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Vamos con estas primeras horas de clase. Lo primero que tengo que decirles como profesor es de que mi asignatura Lenguaje y Comunicación está compuesta por 6 unidades que van a ser repartidas en 2 módulos. El primer módulo lo componen las primeras 3, partiendo con la unidad 1, Comunicando lo que somos, la unidad 2, Literatura, 1000 identidades posibles, y la unidad 3, La sociedad que queremos. El segundo módulo, en la unidad 4, es aquella que se denomina Manifestaciones artísticas, espejo de la sociedad, nuestro proyecto de vida, un sueño posible, y la lengua, y el lenguaje, huella de identidad y marca de pertenencia. ¿Ya? Lo primero por decirles, chicos, es de que estas unidades van a estar siempre moviéndose en los principales contenidos que en los colegios, los liceos tradicionales obviamente trabajan, ¿ya? Obviamente vamos aquí a considerar y trabajar los contenidos de literatura, de textos no literarios, de comunicación, ¿ya? Y por lo mismo estas unidades se encargan como de ir repartiendo estos contenidos importantes de la asignatura. Lo otro que tengo que mencionarles es de que estos que están aquí como fotos o imágenes son imágenes de portada de la guía de aprendizaje que tiene cada una de las unidades, ¿ya? Estas guías se las puedo hacer llegar o se las podemos hacer llegar por medio del WhatsApp de estudiantes, o también lo pueden ustedes mismos descargar acá desde internet desde esta página, ¿ya? mineduc.cl, textos de estudio, ¿ya? Ahí pueden ustedes descargarlo y van a encontrar las mismas unidades en el apartado de la asignatura de Lenguaje y Comunicación. Bien, continuamos acá avisándoles de que vamos a comenzar inmediatamente trabajando con la unidad 1, la unidad de Comunicando lo que somos, ¿ya? Esta unidad, en cierta medida, y también obviamente va a considerar otros aspectos, pero lo más importante acá es de que me voy a encargar de que ustedes adquieran estos aprendizajes. Por ejemplo, de que puedan leer comprensivamente diversos textos literarios, narrativos, líricos y dramáticos de diferentes épocas, considerando aspectos formales y de contenido, ¿ya? El otro aprendizaje es leer comprensivamente textos expositivos y de uso práctico, analizando y resumiendo la información leída. Y el tercer aprendizaje, por lo menos importante, que vamos a considerar dentro de estas primeras clases, es comentar por escrito, o sea, escribir un poco, experiencia y texto comentar por escrito experiencia y texto de diversa índole relacionados con el tema de la unidad, ¿ya? O sea, acá en esta parte también ustedes van a tener que ejercitar, trabajar, escribir, y por lo mismo vamos a ocupar varias veces esta guía, ¿ya? Esta guía adentro tiene contenido, pero también tiene ejercicios para resolver, para desarrollar, donde ustedes van a tener que expresarse también de manera escrita, ¿ya? Continuamos acá, obviamente ya para poder avanzar un poquito en esta primera clase, que no va a ser muy exigente que digamos, porque estamos recién conociéndonos, estamos recién introduciendo todo esto, y acá como objetivo de aquí en adelante es introducir esta unidad y reforzar conceptos de género literario, ¿ya? Si vamos a introducir esta unidad, lo primero que debo decirles es de que es necesario trabajar y comenzar a trabajar con los géneros literarios, ¿ya? Por eso no está aquí, por suerte, este concepto. El género literario, y muy en especial, partiendo con el género narrativo, ¿ya? ¿Por qué? Porque vamos a trabajar con varios textos donde ustedes van a tener que leer, analizar y trabajar, ¿ya? Entonces, estos textos obviamente tienen que ver con este género, ¿ya? También les puedo mencionar de que vamos a trabajar con distintos ejercicios donde ustedes van a tener que
saber diferenciar, digamos, un texto de otro y también reconocer algunos de los elementos de este tipo de género que obviamente lo van a aprender o lo van a reforzar en estas clases que vamos a tener juntos. Partiendo, si obviamente vamos a conocer ahora el género literario como concepto, podemos inmediatamente, por medio de este esquema, decir de que los géneros literarios lo componen como que se llama el género narrativo, el género lírico y el género dramático. Los géneros literarios como concepto podemos decir que se denominan géneros literarios a cada una de las clases en que se dividen los textos literarios. O sea, los textos literarios se dividen en clases, en categorías, y estas categorías son narrativo, lírico y dramático. Pero a lo mejor, para que le quede un poco más claro este concepto, cuando hablamos de estas categorías, vinculando y hablando y considerando este concepto de literario, tal vez también sería necesario que yo les explique un poco en qué consiste este concepto de literario. Tanto el género literario como el texto literario, se puede decir que es aquel texto que intenta, por medio de sus palabras, por medio de sus párrafos, contar vivencias, historias, sentimientos, emociones, todo de una manera estética, todo de una manera elegante, artística, ¿ya? O sea, cuando uno está contando un cuento o está leyendo un cuento, la idea es usar palabras no cotidianas, ¿ya? Los autores, los distintos escritores que existen en el mundo, siempre utilizan un lenguaje un poquito más elegante, más estético, utilizan distintas estrategias como para poder contar la historia de una manera más amena, más entretenida, más sencilla, ¿ya? Entonces, evidentemente acá, cuando hablamos de texto literario, estamos hablando de un texto distinto al que puede ser a lo mejor una noticia, que solamente se enfoca en informar. No, acá se enfoca el texto literario de contar una historia o de contar una emoción, un sentimiento por medio de un poema de una manera más elegante, más estética, más bonita al oído, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, todo lo que sea literario está asociado a lo estético, a lo bello, a lo artístico. La literatura es un arte, ¿ya? Es el arte de las palabras. Acá, partiendo por el género narrativo, podríamos decir que es así en sencillas palabras, porque obviamente vamos a ocupar otra clase para profundizar un poco más en este, porque vamos a partir con el género narrativo, analizándolo en sus características y elementos, pero solamente para irle refrescando un poco la memoria. El género narrativo se caracteriza porque se relatan historias imaginarias o ficticias, entre paréntesis sucesos o acontecimientos, que constituyen una historia ajena a los sentimientos del autor. O sea, en simples palabras, el género narrativo te cuenta, te narra una historia, pero siempre esta historia tiene que ser ficticia, ¿ya? Siempre tiene que ser, digamos, algo que no existe en la realidad, es ficción, ¿ya? Es toda una mentira, ¿ya? ¿Para qué? ¿Con qué énfasis? ¿O con qué objetivo se hace eso? Para entretener, ¿ya? Para entretener. Se cuenta historia, a lo mejor usted a sus hijos, muchos de ustedes les gusta contarle historia, a lo mejor les gusta contarle las leyendas que sus papás, a lo mejor otras personas le han contado y ustedes se la van transmitiendo, etcétera, etcétera. Todo eso está asociado, cuando uno cuenta una historia, está asociado al género narrativo. Estas historias que le acontecen a los personajes ocurren siempre en una especie, en un tiempo y en un espacio determinado, ¿ya? O sea, alguna historia, cualquiera sea, siempre va a estar dentro de un tiempo y en un espacio determinado. Más adelante vamos a entrar en detalle en lo que tiene que ver el tiempo, los espacios, etcétera, etcétera. ¿Ya? Continuamos. Acá, los personajes dentro de la narración, o sea, dentro de los distintos cuentos o novelas que ustedes hayan visto o leído, acá los personajes en la narración son los que le dan la vida al mismo relato en sí, ¿ya? Acá, no sé, un Principito, un Pinocho, una Caperucita Roja, los personajes, digamos, de alguna película. Muchas de las películas que ustedes ven y que les han fascinado son sacadas de libros,
¿ya? Entonces, evidentemente, los libros que tienen historias, cuentos, novelas, ellos también utilizan personajes así como en una película, ¿ya? Bien, continuamos. Acá, un ejemplo. Dice, el elefante. Mi abuelo era muy ingenioso. Cuando la zapatería en la que trabajaba necesitó publicidad, se le ocurrió traer un elefante. Esto fue en un tiempo en que los circos ambulantes eran casi inexistentes y ver a un elefante era tan probable como ver a un unicornio. Días antes de que llegara, la gente ya hablaba de ello en las calles. ¡Viene el elefante! Cuando finalmente llegó, resultó ser un camión disfrazado. La gente estalló en carcajadas incrédulas y siguiendo el camión en su paso. Armaron un desfile improvisado durante años. Se me fue un poquito aquí en la presentación. Durante años, los niños dibujaron elefantes con ruedas. ¿Ven? Acá un pequeño relato, cortito, breve. Esto es típicamente un texto narrativo. Se va contando una historia en la cual hay personajes y ustedes le van siguiendo el hilo de esta historia desde un inicio, un desarrollo, hasta el desenlace por el final. Continuamos. El género lírico. ¿Qué es la lírica? La lírica es un género literario que expresa emociones, sentimientos, sensaciones, pensamientos y estados de ánimo del emisor. ¿Ya? O sea, el género lírico no es más que otra cosa que la poesía. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en la poesía se expresan las emociones y sentimientos de manera así mejor o más claramente, ¿ya? Los poemas son los textos representativos de este género, ¿ya? Acá un ejemplo dice: hoy quiero decirte los te quiero, que nunca te he dicho, los te amo, que siempre oculto, y los te necesito, que me queman por dentro, ¿ya? Todo texto que te exprese una emoción, un sentimiento y que esté escrito en versos, ¿ya? Es un poema. Y esto es muy representativo de los géneros literarios. O sea, de los géneros líricos. Y el género dramático, el último subgénero de los géneros literarios, es el género dramático, ¿ya? El género dramático acá es aquel que representa algún episodio o conflicto de la vida de los seres humanos por medio del diálogo de los personajes, ¿ya? O sea, acá el género dramático es básicamente el teatro, ¿ya? Acá se representa por medio de un diálogo entre personajes, digamos, la historia o la narración, digamos, de una historia, ¿ya? Entonces acá, evidentemente, para que el género dramático se pueda, digamos, concebir de la mejor forma posible, o sea, lo podamos entender de la mejor forma, es cuando este género es representado en un escenario, ¿ya? Entonces acá con terminamos digamos, el contenido de lo que son los géneros literarios, ¿ya? Lo compone entonces el género narrativo, el género lírico y el género dramático. Acá vemos un ejemplo del flautista de Hamelin, ¿ya? Aquí vemos que se presenta más o menos la situación que se va a, digamos, a representar o a actuar, y aquí está el diálogo, ¿ya? Ustedes ahí están viendo. El hombre, alcalde, debe hacer algo. La ciudad está llena de ratones. Alcalde, ¿ratones? Mira a su alrededor. Entonces acá dice, yo no veo ratones. Y después dice una mujer, pero si están por todas partes. Y el alcalde dice, el municipio no tiene dinero para esas cosas. Además son unos ratoncitos de nada, ¿ya? Entonces acá, como les dije, es así este tipo de género, ¿ya? El género dramático es siempre es un diálogo que está escrito para que pueda ser representado en un escenario. Bien, entonces ya para casi terminar podemos mencionar acá, vamos acá con imagen tapando este puntito que es muy importante.
Acá dice que el teatro griego influía el desarrollo de la literatura. ¿En qué sentido? En el sentido de que los inicios del género dramático influye un poco en esa insistencia por narrar y contar algo, ¿ya? Miren, les cuento un poco de historia. Acá los griegos, más o menos en el siglo V a.C., ellos en edificaciones así como las que vemos en este momento, este es el teatro que se encuentra en Grecia y que más o menos data de ese tiempo, ¿ya? Ustedes ven que acá está la grada y abajito se alcanza a ver un poco del escenario. Entonces la gente en ese tiempo le apasionaba mucho asistir a estos eventos, ¿ya? Eventos que eran de celebración, se le celebraba mucho al dios del vino y del cultivo, el dios Dionisio, ¿ya? Entonces en honor a él se le hacían, digamos, esta celebración, esta fiesta y se hacían muchas de estas obras teatrales para entretener un poco a la gente, ¿ya? Mucha música, mucha gente, mucha fiesta, mucha celebración. Y acá obviamente lo que tiene que ver estrictamente con lo que es el drama, el género dramático, las personas actuaban, se aprendían, digamos, un diálogo y trataban, digamos, de actuarlo aquí frente a las personas. En el inicio, en el principio de todo esto, las primeras manifestaciones de teatro, esto era mudo, ¿ya? Los que actuaban acá solamente lo hacían con mímica y disfrazados y con muchas máscaras y mucho color. Ya, aparte que también estábamos acompañados de alta música. Y obviamente acá trataban de representar un poco la vida del hombre griego, ¿ya? Este hombre que estaba en constante conflicto con los distintos dioses a los cuales ellos adoraban, ¿ya? No sé, pues, en ese tiempo los dioses griegos, Zeus, Poseidón, Atenea, ¿ya? Muchos dioses que intervenían, algunos ayudaban a algunas personas, otros las atacaban o la ofendían de distintas formas. Entonces, esta interacción de los hombres con los dioses, que los dioses manipulen a su voluntad, digamos, el destino de estos hombres, esto le encantaba, digamos, representarlo en el medio del teatro. Entonces, cuando yo digo acá de que el teatro influye un poco en la literatura, especialmente en la narrativa, en base a esto, de que por medio, digamos, de estas representaciones se contaban historias. Y esta historia después, a medida que fue avanzando el tiempo, se fue modernizando todo el arte y las mismas relaciones sociales, tuvo esa necesidad ya de empezar a atravesar un poco todas estas historias en distintos tipos de libros, de textos, ¿ya? Y esto empezó así a quedar por medio de estos libros, quedan en la memoria y en las distintas culturas. Entonces, ya más o menos, para concluir, obviamente este subgénero, el dramático, el subgénero dramático tiene que ver con esto, con la representación por medio de un diálogo. Este diálogo, actores o personas de carne y hueso tienen que aprenderse este diálogo para que se pueda actuar en un escenario, en el teatro, ¿ya? ¿Ustedes han ido alguna vez a un teatro? Es muy bonito, algo muy distinto que ir al cine. Si tienen alguna oportunidad de ir, se los recomiendo para que puedan ir con sus hijos. Bien, y ya para ir cerrando la clase, podemos decir acá de lo que aprendimos obviamente de que el género literario es un concepto que se define como categoría, ¿ya? Es una categoría en la que se puede clasificar una obra literaria. Yo en las primeras presentaciones acá, en las primeras diapos de esta presentación, les dije de que una obra literaria tiene que ver con esa obra que se distingue de otro tipo de texto, como por ejemplo de un texto de alguna noticia del diario, se distingue básicamente porque se escribe de una manera más estética, más bonita, ¿ya? Y se escribe obviamente con un afán para entretener a las personas o para poder expresar emociones y sentimientos por medio de los versos y la poesía, ¿ya? Entonces, acá esta categoría divide, digamos, el género literario en 3 subcategorías o subgéneros. Un subgénero es el género narrativo, el otro es el género lírico y el otro es el género dramático. En la narrativa, donde aquí encontramos los cuentos, las novelas, los mitos, las leyendas, las fábulas, encontramos siempre un narrador que cuenta una historia real o ficticia,
preferentemente ficticio, ¿ya? Preferentemente ficticio, ¿ya? Y muestra, digamos, el desarrollo de los personajes por medio de esta narrativa, de este relato que se está contando. La poesía, en cambio, es una obra, es un texto mucho más breve, pero a pesar de que es breve, muestra una intensidad muy fuerte en lo que tiene que ver con la demostración de emociones y sentimientos. Por medio de la poesía, por medio de los poemas, digamos, se pueden expresar muchas emociones y sentimientos en medio de estos versos, ¿ya? Este es el género lírico. Y por último, el que estábamos hablando recién, el género dramático, representado por el teatro. Digamos, básicamente que se pone en escena una acción real o imaginada por medio de un diálogo, ¿ya? Es de esperar, chicos, que estos conceptos, todo lo que se vio en esta clase, haya quedado más o menos claro. Está siempre esa instancia de que se puedan comunicar por medio del WhatsApp. Si tienen alguna duda, la pueden hacer llegar ahí. O si no, esperar, digamos, alguna otra instancia de comunicación un poco más efectiva, ¿ya? Esperemos que las clases puedan, digamos, fluir así. Y yo obviamente me comprometo ya más adelante a comenzar ya a entregarle también actividades para que puedan desarrollar. No se olviden de que hay una guía, digamos, para poder trabajarlas también. Les dejé en esta misma presentación, les dejé una página, un link de internet para que la puedan descargar, o si no también la pueden consultar acá en medio de WhatsApp. A lo mejor también se la podemos hacer llegar ahí en ese mismo medio de comunicación, ¿ya? Esperemos que esté todo claro, espero que les haya gustado la clase y nos estamos viendo ya para la próxima oportunidad. Chao.